Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Buenas tardes, nosotros somos alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal de Jilotepec y les vamos a presentar en esta ocasión un video educativo acerca de lo visto en el curso de bases legales y normativas para la educación básica, recalcando principalmente la importancia que tiene en nuestra labor docente. Espero que sea de su agrado. Los integrantes son Ana Cristina Galindo Vega, Maricruz Guadarrama Martínez, Jesús Eduardo Nieto Munguía, Miriam Rivas y Montserrat Santana Trejo. Durante la unidad 1 se abordaron una serie de preguntas en donde el tema principal era la educación como derecho, así como sus principios filosóficos y legales, así como los normativos y éticos. Se cuestionó sobre cuál es el marco legal en donde se desarrolla la profesión docente y se dio respuesta que se aborda en el artículo 3 de la Ley General de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica, así como las leyes de educación estatal. Se habló sobre el impacto que tiene, así como las particularidades en la profesión de Estado, como es la carrera para los maestros y las maestras. Se habló sobre la responsabilidad, las buenas guías en el desarrollo de los niños, así como en la educación integral y la actualización constante que un docente debe de tener. Se abordaron las competencias de las prácticas profesionales con apego a principios filosóficos establecidos en el artículo 3 y su importancia, así como la aplicación de disposiciones y normativas vigentes que rigen la labor como cultura docente en educación básica y la aplicación del reglamento en la práctica docente. Asimismo, también se tomaron en cuenta algunas reformas que son de 1917 al 2019. En 1917 nos dice que es libre pero laica y la superior es importada en establecimientos particulares. En el 2019 toda persona tiene derecho a la educación y el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios importan y garantizan la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Otro tema son los fines de la educación. La educación es la representación de una de las aspiraciones del ser humano, razón por la que el Estado mexicano, a través de su contribuyente de 1947, determinó positivizarla como una garantía constitucional en la cual virtud cada uno de los presidentes de la República Mexicana ha completado dentro de su Programa General de Políticas Públicas del Estado, es decir, su Plan Nacional de Desarrollo. El sistema educativo mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de sus necesidades que un mundo globalizado demanda. El otro tema es disposiciones normativas vigentes, las cuales abordamos unas preguntas. Una de ellas es cuáles son las leyes secundarias emanadas de la reforma al artículo 3 constitucional, y en alguno de ellos es la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la carrera de maestros y maestras. Bueno, estas preguntas nos favorecen a nosotros para saber en qué nos benefician las leyes y en qué nos perjudican. Otro de los temas abordados fue la tolerancia y derechos humanos, en los que se habló que en la práctica será necesario intensificar las actitudes tolerantes para alcanzar una sociedad en la que la convivencia pacífica esté en el hábitat natural, así como la tolerancia corresponde a las necesidades sociales y políticas de cada momento, de su origen derivadas de la ruptura de la unidad religiosa. Ser absoluto, la tolerancia no resiste carácter absoluto porque tiene límite y es innegociable, pues no puede ser negociable algo que depende de la aptitud que la persona tenga. Otro de los temas abordados es la reforma educativa, en donde se han producido bastantes transformaciones en el sistema educativo y en sus relaciones con el Estado y la sociedad. En el armazón de su diseño y puesta en marcha se originan y abonan las fallas que generan fragilidad de sus columnas ya rotas. Solo se mantiene en pie
pura fachada en costosa propaganda. El derrumbe es inminente y ocurrió, pues sus fallas son estructurales. Acceder a la escuela no es sinónimo de lograr un nivel adecuado de conocimientos, asimismo como la desigualdad y resultados de recursos entre regiones o tipos de servicios es aguda. El problema educativo es mayúsculo tanto en el acceso como en el aprendizaje. Cuando se evalúa al estudiante se refleja no lo que ha aprendido este año, sino la sumatoria de aprendizajes acumulados desde su nacimiento. Al igual, otro de los temas es la explicación de los artículos de la educación en México, que es el artículo 3, el 31 y el 78. Nos dice que la ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras es el artículo 73, fracción 25. La función son los docentes, directivos o directoras, supervisores o supervisoras. Su proceso es la admisión, la promoción y el reconocimiento. Las características son públicos, transparentes, equitativas, imparciales, y las consideraciones son los conocimientos, las aptitudes y la experiencia. Los planes y programas es la perspectiva de género, la orientación integral, los conocimientos de las ciencias y humanidades. La fracción del artículo 3 es laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, orientada al progreso científico y luchar contra la ignorancia. Es gratuita, al igual es innovación científica, humanista y tecnológica, y la educación por parte de los particulares, también autonomía de la educación superior y coordinación de la educación por el Congreso de la Unión. Asimismo, la creación del sistema de mejora continua de la educación y es obligatoria de la educación superior. Otro de los temas a tratar es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un intento de responder a algunas de estas necesidades y limitaciones. La justicia restaurativa surgió como una forma de tratar los delitos considerados como de menor gravedad, tales como los robos y otros delitos considerados contra la propiedad. El término justicia restaurativa abarca una diversidad de programas y prácticas. En esencia consiste en una serie de principios, una filosofía, un conjunto alternativo de preguntas guía. La justicia restaurativa no es un programa orientado principalmente hacia el perdón y la reconciliación. Algunas víctimas y personas que abogan por sus derechos manifiestan un rechazo hacia esta justicia, ya que imaginan que su propósito de estos programas es motivarles e incluso obligarles a perdonar a los defensores o a reconciliarse con ellos. En este espacio se alcanza un cierto grado de perdón o aún de una reconciliación con más frecuencia que dentro del contexto confrontacional del sistema de justicia penal. No debería de haber ningún tipo de presión ni para perdonar ni para buscar la reconciliación. Un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, artículo 3 y artículo 15 constitucional. Los niños tienen derecho y al violentarlos nos hacemos partícipes de un delito. A veces los docentes nos hace falta documentarnos y es por eso que no se respetan de manera que se les brinda una educación integral. Orientaciones para prevenir. Manual de seguridad. Previene conductas delictivas para fortalecer el bienestar y seguridad de los niños. Gestión de seguridad social. Objetos como pistolas, cuchillos, etc. Amenaza y extorsión. Focos de amenaza, terrorismo. El criterio número 2 nos habla de desarrollar estrategias que le permiten conocer a los alumnos y brindarles una atención educativa equitativa e incluyente. De este modo debemos de identificar la diversidad que hay dentro del aula, conocer si hay alumnos con alguna barrera de aprendizaje y de esa manera diseñar estrategias en base a las necesidades de cada uno de ellos.
Los maestros también aprenden de los alumnos. Es importante conocer el contexto para diseñar estrategias en base a ello. Después podemos hacer preguntas e indagar para saber si se logró el objetivo, que es pues el aprendizaje esperado. También nos habla acerca de la importancia que tiene la familia dentro de la escuela y nos habla de 3 tipos de familia, que son familias con problemas, familias centradas en niñas y niños y familia centrada en padres. En el criterio 2.3 nos habla precisamente de propiciar la participación de todos los alumnos y nos marca las 11 características de la nueva escuela mexicana, que es el liderazgo profesional, la visión y objetivos compartidos, los ambientes de aprendizaje, enseñanzas y aprendizaje como centro de la actividad, enseñanza como propósito, expectativas elevadas, reforzamiento positivo, seguimiento de los avances, derechos y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar y escuela y por último, organización para el aprendizaje. De este modo es necesario impulsar capacidades y participación de los niños en el aula y trabajar precisamente los principios filosóficos del artículo 3. En el criterio 3 se habla sobre los docentes que involucran a las familias de sus alumnos y a la comunidad la tarea educativa de la escuela. Así, es necesario un directivo que va a gestionar con las familias, la comunidad, etc. Favorecen el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos y cada uno de ellos aporta estrategias para fortalecer el proceso de enseñanza de los alumnos. El docente hará uso de comunicaciones asertivas para con la comunidad. En estas se debe de favorecer las reuniones con padres de familia, las escuelas para padres y los eventos culturales. Para esto debemos de tomar en cuenta las características individuales y familiares de los alumnos, así como el contexto en el que cada una de las familias se desarrolla. El valor de la educación. Los retos que manifiestan las maestras y los maestros en su trabajo. Se considera que la educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso moral de su libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y así como ampliar sus opiniones para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la calidad de vida en sociedad que valora. Es una actividad que naturalmente acontece a lo largo de la existencia, en diferentes espacios, a través de una variedad de experiencias y en un sinfín de momentos para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las familias y las personas. Como tal, es un derecho permanente que los sistemas educativos nacionales no pueden dar por satisfecho con la sola provisión de unos años de escolaridad obligatoria durante la niñez y la adolescencia. Fernando Savater, la verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marcan nuestro salto evolutivo respecto a otras especies, exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes. Benito Juárez García. La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposible los La abusos educación del en poder. México es uno de los temas más controversiales en los últimos tiempos. Hay normas que rigen la educación que deben ser aplicadas en las escuelas. Existen indicadores que nos ayudan a conocer la educación básica en México, tal como la tasa de escolarización, del abandono, la representación, el analfabetismo, la satisfacción por la calidez de la enseñanza y la mejora de los resultados y el aprendizaje. Mediante estas importantes herramientas podemos percatarnos un poco de cómo estamos viviendo la educación en los últimos tiempos. La información de estadísticas y pruebas aplicadas nos dan a notar que México pasa por un problema crucial en el país, que la educación no es un aspecto en el que estemos también encontrándonos en los niveles básicos del promedio, pero no todo lo ocupa radica en los planes y programas del Estado. Todo es una cadena que va enlazada a los protagonistas de este análisis, tales como padres de familia, alumnos, contextos y docentes.
La interculturalidad es un tema muy importante, en donde la nación mexicana es la nación con una composición pluricultural y sustentada en pueblos indígenas. Multicultural es un hecho o realidad. Vivimos en una sociedad multicultural. Se produce por la colonización, la emigración y la revolución tecnológica. Intercultural es el objetivo a conseguir, aprender a comprendernos, vivir y convivir todos los grupos humanos. No solo se acepta la diversidad, sino que además se fomenta la interacción y el trato educativo entre culturas, familia y trabajo, a través del respeto, aprendizaje mutuo e intercambio de ideas. En conclusión, podemos afirmar que todos los temas vistos son de gran relevancia en nuestra labor docente, pues de este modo, durante este semestre hemos analizado las distintas leyes que nos rigen, que nos protegen, y de este modo podemos ayudar a los niños a que sus derechos se cumplan, así como los derechos que tenemos como docentes. Al igual nos habla de las obligaciones y de todo el sustento legal que hay detrás de todo ello. Es muy importante que como docentes manejemos todos estos conceptos y nos ayudemos a protegernos ante las leyes. Creo que este curso fue de gran relevancia para nosotros como docentes en formación. Muchas gracias por su atención.